Vamos a dar comienzo a este tan interesante conversatorio después de las charlas anteriores. Ese tiene que ver sobre el tema de la industria propiamente y vamos a ver el impacto que ha tenido la IA en distintas industrias con nuestros excelentes conferencistas. Vamos a empezar con Fabio Parreaguirre. Adelante, Fabio. Sí, llegué tarde a la entrega de apellidos, perdón. Bueno, gracias a todos por estar acá. Ya casi, como dicen, viene la comida, ya cruje aquí, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... encantado realmente. La República es un medio de comunicación que, aunque ustedes no lo crean, el próximo viernes cumple 74 años y podrían pensar muchos que es un dinosaurio, ¿no? En este tema de la automatización, en este tema de la tecnología y por qué no hablar de la inteligencia artificial. Pues sin duda que la inteligencia artificial generativa ha transformado el ámbito de los medios de comunicación, de los generadores de opinión y por supuesto los temas educativos de forma gigantesca, principalmente en temas de automatización, de creación de contenidos, personalización de contenidos, y lo podemos ver incluso con muchas de las aplicaciones que utilizamos, que incluso a veces decimos, ¿cómo se dio cuenta que a mí me gusta este estilo de música? ¿O por qué sabe que este estilo de video es el que me interesa? También obviamente creación de videos y acciones audiovisuales donde simplemente se entregan informaciones y ya incluso la inteligencia artificial los desarrolla. Verificación y generación de noticias falsas, que curiosamente acá entra un mundo que también viene explotando, que es todo el tema de blockchain y la nueva internet, donde obviamente todo el tema de descentralizaciones nos va a ayudar muchísimo a que en un futuro muy próximo tengamos mayor entendimiento y reputación sobre las informaciones y los temas que vamos tocando. Y por supuesto algo que es súper importante para todos en este mundo, principalmente artístico, es el tema de las audiencias, ¿no? Ya sea cualquier tipo de forma artística que se desarrolle o medio de educación, las audiencias son los que nos consumen al final de cuentas y son los que nos hacen comprar cada uno de nuestros productos y servicios. Y la inteligencia artificial está súper basada en esto. Ya lo vemos por medio de chatbots, lo vemos por medio de asistentes virtuales, lo vemos por medio de estas informaciones de machine learning, que cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte, y a eso vamos, a un mundo en el que entras a alguna acción a ver lo que quieres, no a tener que buscarla como nos pasaban antes. El mundo de la comunicación ha cambiado tantísimo que principalmente para los baby boomers era agarrar un periódico o agarrar un libro y buscar lo que teníamos que ver. Para eso existían hasta los índices, ¿verdad? Y uno decía, bueno, en página tal me voy a lo busco, cruzo materialmente hasta esta página y llegaba. Luego los que nacimos después de los 80s ya nacimos con el internet. Aunque el internet en los años 80 era súper incipiente, bueno, en los años 90 ya sale lo que es la www, y por supuesto los que empezamos a trabajar ya en los años 2000, empezamos incluso ya a hacer búsquedas, a tener páginas web, a vernos en este tipo de acciones, aunque todavía lo tangible era súper importante. Hoy, a nivel de todo este tipo de cosas, nadie tiene que esperar a un papel, nadie tiene que esperar a que llegue algo a la casa, todo el mundo lo puede ver aquí, ¿verdad? De primera mano. Y segundo, si quiere verificar otro tipo de acciones, pues lo ve también en la parte web y en otro tipo de acciones ya como son las redes sociales. Sin duda que aquí existen herramientas de inteligencia artificial que son súper llamativas. El futuro está realmente, y el reto está en saber cuál es el equilibrio entre lo que es eficaz, lo que es la creatividad humana y sobre todo los riesgos en ética y veracidad de los usos que contempla la inteligencia artificial. Yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta que prácticamente hace un mes en Hong Kong, el CEO de uno de los bancos más importantes de Hong Kong realizó una transferencia por $30 millones porque recibió una llamada y una videollamada de sus jefes que no eran sus jefes, era inteligencia artificial utilizada de una forma que no se desarrollaba. Y él verificó en 3 ocasiones de estas capas e hizo estas transferencias. Imagínense todos los riesgos que pueden existir basado en esto. Bueno, para eso está el blockchain también, que nos va a dar un montón de verificaciones y un montón de acciones más que se hagan en este mundo. Gracias. Perfecto. Gracias, Fabio. Seguimos con Javier Buitrago, que nos acompaña desde Panamá vía Zoom. Adelante, Javier.
Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este panel con estos excelentes profesionales para pensar estos cambios en nuestras industrias y un gusto estar compartiendo con todos ustedes. La verdad que es un honor estar discutiendo cómo la inteligencia artificial nos mejora la vida, nos hace pensar y resolver, y en línea con lo que estaban comentando recién, en la industria financiera vemos enormes oportunidades. Y vemos enormes oportunidades porque muchas veces en la industria financiera decimos que estamos al 1% de lo que queda por hacer, digamos, especialmente del mundo fintech, y tiene que ver con la oportunidad enorme que tenemos de incluir financieramente a toda la humanidad, especialmente con foco en Latinoamérica, pero a toda la humanidad. Siempre en la industria financiera hablamos de 5 pilares: pagos, ahorros, préstamos, inversiones y seguros. Y cuando vemos eso en toda Latinoamérica, si quieren en Panamá, vemos lo que falta, el océano azul, la oportunidad, y vemos esta revolución de la inteligencia artificial como una enorme oportunidad de hacer catch-up, de hacer el famoso leapfrog, donde desde Latinoamérica aprovechemos esta tecnología, como África aprovechó mobile money, o como la misma Asia aprovechó las plataformas y los pagos digitales y la fintech para poder resolver e incluir financieramente a todos, como una apertura de oportunidades. Y vemos que esto ya se disparó, es una carrera. Todo lo que vemos es cada vez más indicadores de las eficiencias y mejoras que se están logrando en la industria financiera, digamos, en atención al cliente, en ciberseguridad, en mejoras operativas de office, y vemos los líderes como ya la están implementando, ¿cierto? Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, digamos, como cada uno ya empieza a estar trabajando con distintas iniciativas, sea en atención al cliente, sea en el back office, sea en cambiar la experiencia, sea en dar una personalización, sea en optimizar el trabajo de los colaboradores, como de pronto Google, que ya informa que el 25% del nuevo código que hacen sus desarrolladores ya es potenciado por la inteligencia artificial o realizado por la inteligencia artificial. De nuevo, como esto nos abre la apertura y nos permite soñar que todos los que estamos acá, que somos privilegiados, que tenemos cuentas bancarias, que tenemos productos financieros, etcétera, seamos el común de Latinoamérica, que hoy no lo es. Hoy el 70% de los latinoamericanos ven tener una tarjeta Visa o una Mastercard un privilegio o algo que todavía no han accedido. Vemos que tener un scoring crediticio en Latinoamérica sigue estando dependiendo de esquemas tradicionales, digamos, muy alejados de lo que estamos viendo que se está haciendo en Asia o África. Entonces vemos esto, digamos, el iFirst, digamos, compañías iFirst, digamos, como la oportunidad para resolver lo que estando en el 2024 todavía no hemos resuelto, digamos. Y nos hace recordar mucho a lo que vivimos en Argentina en el año 2000. De nuevo, en Argentina, un país con recurrentes crisis, viendo al e-commerce como una oportunidad y que nos permitió hoy que en Argentina tengamos 14 unicornios y que sea el país de Latinoamérica con más unicornios por población. Y esto tiene que ver con la enorme capacidad que tiene la tecnología para potenciar y despertar el talento de los latinos, como bien comentaban en los paneles anteriores. Para nosotros es puro entusiasmo y va a ser un gusto poder conversar con ustedes en el panel. Gracias, Javier. Continuamos con Francisco Rey, brevemente. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. No sé. Buenas tardes, ya, cerca de la comida. Gracias por estar aquí, realmente muy contentos de participar en este panel. Uy, tal vez si te acercas un poquito el micrófono y... A ver, mejor ahí. Así. Vamos a ver. Tengo la ventaja que Johan, mi colega, ha hecho una buena presentación en su conferencia más temprano y ha contado un poco de qué hablamos en Ericsson y cómo relacionamos nuestro negocio con la oportunidad que genera la inteligencia artificial. Como espero que hayan aprendido, Ericsson hace años que no hacemos teléfonos, hacemos las redes de conectividad inalámbrica, ¿no? Que conectan todo lo que se pueda conectar, y vemos a la inteligencia artificial como una herramienta más y superpoderosa en la transformación de la vida digital, de la sociedad, de las empresas, de las industrias, de los ecosistemas, y tienen impactos y oportunidades en múltiples dimensiones. Nosotros los vemos en 3 grandes áreas de oportunidad, que seguramente vamos a ahondar más en las preguntas, pero me gustaría dar una pincelada general.
que tiene que ver con nuestro propio negocio, ¿no? Nuestro propio negocio como proveedor de tecnologías de telecomunicaciones es dinámico, es súper rápido, con mucha incertidumbre, con mucha competencia. Todos estos ángulos nos obligan a ser cada vez más competitivos, estar cada vez más despiertos, ¿no? Y utilizar las últimas herramientas como la inteligencia artificial, machine learning, inteligencia artificial generativa, nos permitan mantenernos en esa cresta de la ola. Lo vemos desde el momento en que desarrollamos nuestros productos, desarrollamos código, probamos, los llevamos a los proyectos de los clientes, damos seguimiento en las tareas administrativas, en la operación de las redes de nuestros clientes. En el ciclo completo, en cada una de las etapas hay oportunidades para apalancarnos en el uso de las tecnologías digitales como la inteligencia artificial, Big Data, Cloud, Machine Learning, etcétera, etcétera. También lo vemos como una oportunidad para nuestros clientes. Nuestros clientes son los operadores de telecomunicaciones, los que nos dan servicios al celular, ¿no? Los que nos mantienen conectados. Y vemos también como una oportunidad de operar efectivamente su negocio en muchas dimensiones, ser más eficientes en la planificación, en la generación, planes de capacidad, planes de inversión, en dar experiencia de usuarios diferenciadas a sus clientes, en atender los requerimientos, por ejemplo, medioambientales, ¿no? Todos queremos llegar a una sociedad donde seamos al menos, nos acerquemos gradualmente a la neutralidad en las emisiones de carbono, y las redes de telecomunicaciones, como toda tecnología, participa de esa cadena, ¿no? de la economía del carbono, y utilizando herramientas de inteligencia artificial podemos apoyar a nuestros clientes operadores en trabajar en ese sentido. Y finalmente la tercera pata de esta mesa es los clientes de nuestros clientes, ¿no? Con un universo de oportunidades, porque ahora todos llevamos un asistente virtual, una herramienta hiperpoderosa en nuestros bolsillos, ¿no? Que tiene que estar conectada, creo que lo mencionabas, en cualquier lugar y todo el tiempo. Hay una expectativa muy grande de tener una calidad diferenciada, personalizada para cada uno de los usuarios, y ahí vemos la coincidencia, ¿no? Entre las redes de telecomunicaciones de alto desempeño y aplicativos basados en lo más reciente de la inteligencia artificial, tanto para los usuarios individuales, para nosotros, como para las empresas, las industrias, los gobiernos, donde empezamos a ver el potencial de utilizar, sobre todo cuando vamos haciendo esta transición a las redes de quinta generación celular, ¿no? Donde ya tenemos parámetros de capacidad, desempeño, confiabilidad, seguridad, que nos permiten poner actividades más críticas en las redes. Vamos viendo una oportunidad en todas las dimensiones de la sociedad. Gracias, Francisco. Continuamos con Roberto. Adelante, Roberto. Gracias. Sí, la presentación, no sé, los compañeros técnicos si nos ayudan. Ok, gracias. Vamos, en mi caso, yo voy a tocar el tema del factor de cambio que representa la inteligencia artificial en banca y seguros. ¿Dónde estamos hoy? Las tecnologías disruptivas. Creo que es hacia abajo. Perdón. Hacia abajo para Listo. Las tecnologías emergentes, creo que ya las hemos conversado todos, el tema del blockchain, el tema del cloud computing, el 5G, que creo que lo acaban de mencionar los compañeros de Ericsson, realidad aumentada, robótica y el tema de la inteligencia artificial. ¿Dónde está hoy la inteligencia artificial? Yo creo que es súper valioso que lo mencionemos. Hay N cantidad de desarrollos que ya están, según Gartner, para masivizarse. Ya esto es un tema de no solo los programadores, ¿verdad? Sino que las personas, probablemente creo que si le pregunto acá en el foro, ¿cuántos tienen ChatGPT en su celular? Creo que la mayoría va a contestar que sí, ¿cierto? Entonces estamos apostando a un tema de masificación. Pero en el sector financiero, ¿cuánto se está invirtiendo? Vemos que la banca está invirtiendo casi 20 billones de dólares, de acuerdo a Statista, en la parte de inteligencia artificial, y vemos que el resto de industrias sigue gastando muchísimo dinero en inversiones, en tecnología, en personas.
Y de acuerdo al Boston Consulting Group, ellos acaban de sacar un estudio bien interesante, me pareció muy interesante y se los traigo por acá. Solo el 26% de las empresas multinacionales que ellos han entrevistado están invirtiendo en la generación de valor, porque al final, si la tecnología no te agrega valor, no te funciona. Entonces, en este caso, el 26% ya está generando algún valor y esperan $1 billón en el sector financiero en mejoras en productividad para el año 2030. Y veamos aquí que la mayoría está empezando entre los que están en acciones mínimas y emergentes. Tenemos casi el 60, el 70% de las empresas en el mundo están apenas empezando y tal vez un 26% ya están con acciones de escalabilidad y que están construyendo su empresa en base a la tecnología. Para el 2027, ahí, el 26% de esas empresas que están empezando, que esperan ya un 45% de reducción de costos. Saquemos ya el impacto financiero que está teniendo esto en la industria financiera. Vemos cómo la integración sí está generando reducción de costos, pero ¿a quiénes? A los líderes. Definitivamente es un impacto totalmente palpable en la gente que está implementando inteligencia artificial en el sector financiero. ¿En qué están invirtiendo? El 10% es algoritmos, 20% en tecnologías y lo más importante, que creo que se ha repetido a lo largo de las ponencias, en personas. Esto es lo más importante. ¿Y en qué? Digamos, en seguros, nosotros estamos trabajando en administración de pólizas, ya suscribís pólizas, reclamos, experiencia de clientes y hacia adentro de la operación, la programática, contrataciones, departamento legal, finanzas. ¿Cuáles son los grandes retos? Bueno, mejorar los modelos, la calidad de datos. En las tecnologías es la dificultad para integrar los actuales sistemas de TI con la inteligencia artificial, plataformas insuficientes porque son pruebas de gran escala que estresan los sistemas, ¿verdad? Entonces todas estas mejoras se tienen que ir o se tienen como un reto. Y a nivel de personas creo que la señora ministra lo mencionaba, la cantidad de personas que tenemos en los países que conocen este tipo de tecnologías disruptivas, ¿verdad? Es súper importante como un reto para cualquier sector, no solo para el sector financiero. Y yo traía un pequeño ejemplo. Yo le preguntaba a ChatGPT, yo trabajo en una compañía de seguros, y le decía a ChatGPT, dame las principales características de suelo de Guanacaste, tíramelas en un formato tabla, y me empieza a dar un insumo, no para que él suscriba la póliza, para que mi técnico de seguros tome mejores decisiones. Al final de esto se trata, de poder tomar decisiones. Yo soy de la corriente, ya casi para terminar, yo soy de la corriente que cree que ChatGPT va a ser superhumanos, no va a sustituir a los humanos. Esa es mi humilde opinión, por lo que te está potenciando, por la información que te está dando, y el tema ético que no lo quiero dejar aquí está el principal dilema, porque al final los algoritmos lo están programando personas, ¿de acuerdo? Vean este ejemplo de cómo vos le pedís cómo va a ser la personalidad de tu avatar, cómo va a ser la personalidad de tu chat GPT. Puede ser que le digas, quiero que sea una persona de pensamiento radical o una persona de pensamiento abierto, ¿verdad? Entonces son temas importantes que no quería dejar de mencionar. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, al conversatorio. Empezamos con Fabio. Fabio, ¿qué impacto ha tenido la IA generativa en la producción y consumo de contenido en medios de comunicación y cómo también ha influenciado las instituciones educativas? Sí, bueno, los medios de comunicación obviamente ya lo han indicado y todos lo tienen en sus celulares, o la gran mayoría. El manejo obviamente de esas herramientas de inteligencia artificial, le hace ChatGPT, Gemini o el tipo que utilicen. Obviamente esto hace de que ayude muchísimo a personalizar los contenidos, a generarlos, a desarrollar cosas más puntuales donde el periodista, o cuando se trate de un tema comercial, el cliente le indica como keywords
¿verdad? O le indica preguntas muy claves en las que pueden desarrollar ese tipo de opciones y se genera prácticamente todo muy rápido y la analítica le queda obviamente ya a quien está desarrollando el contenido. Luego a nivel de diseños, a nivel de imágenes, a nivel de videos, hay un sinnúmero de plataformas que son súper llamativas. Por ejemplo, la herramienta de generación de imágenes o de videos DALL-E es muy interesante. Hay otra que se llama Lumen 5, que lo que hace es que vos pones un texto completo y él te genera un video desarrollado sobre cada una de estas opciones. Antes tenías que generar todo un guión, todo un desarrollo, sentarte con el programador, hacer todo este tipo de cosas. Bueno, obviamente da un montón de eficiencias bastante llamativas que esto va a ir generando cada vez más, que la productividad, el desarrollo, el tiempo sea más atractivo para las audiencias. Y en el tema educativo creo que acá el problema tiene que ver mucho con las mallas curriculares y lo que cada plan de estudio tenga. Que quede tan fácil como simplemente llegarle a los chicos, decir, bueno, no pueden utilizar su teléfono para generar algo, es alejarlos de la realidad. Más bien deberían de trabajar esos planes de estudio desde una perspectiva donde permitan que se utilice cada una de estas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho que nos decían, bueno, ¿quieren el examen al libro abierto o al libro cerrado? Y uno decía, ¿acaso el juez le dice a uno, no puede ver el código o no puede ver tal cuestión? ¿O acaso el cliente no lo deja tampoco? No tome referencias, no vea jurisprudencia, ¿me entienden? Entonces, en este tipo de opciones tienen que ser herramientas, y comparto mucho lo que indicabas, que era el tema de que está hecho para ser mejor. Y por supuesto, ya blindarse con otro tipo de herramientas, insisto, temas de blockchain. A mí me encanta Ethereum, por ejemplo, donde te genera un montón y un sinnúmero de opciones que en el futuro va a ayudar muchísimo a descentralizarlas. Hoy hablamos de ChatGPT, de Lumen, de todo este tipo de cosas, pero a nivel de estos blockchain podríamos agarrar los diferentes nudos de cada una de ellas y tener un solo aplicativo descentralizado donde el blockchain te genere otro montón de opciones basado en estas plataformas que hoy son centralizadas. Entonces esto por supuesto que es bastante llamativo. Gracias, Fabio, por la respuesta. Voy con Javier rápidamente. Javier, de manera breve y concisa, ¿cuáles son las aplicaciones más prometedoras de la IA en la prevención de fraude dentro del sector financiero y cómo puede la IA mejorar la experiencia del cliente en la banca? Enormemente, como todo lo que vienen comentando. Escucha el audio, perdón. ¿Me escuchan bien ahí? Ya, gracias. Enormemente, la oportunidad es increíble porque fundamentalmente lo que nos permite, entre las 1000 cosas que nos permite, es potenciar a todos nuestros equipos. Imagínense que cada uno de nuestros colaboradores puede tener un agente experto, el Einstein de cada categoría, asesorándolo sobre el tema en cuestión. Entonces, si tenemos ataque numérico, que es una categoría de ataque que podemos sufrir en las instituciones financieras, digamos, bueno, y yo tengo como experto en el tema, tengo alguna duda de cómo manejar un caso, puedo yo validar real time directamente con un agente experto de mi organización, con data de mi organización, para que me tire cómo lo manejamos a ese caso en otras situaciones, cómo mitigamos la situación, etcétera. Entonces, nos permite, recién hablaban de cómo esto potencia nuestro talento, ¿cierto? Pensemos que somos 8.000 millones de personas en el planeta. Bueno, cómo esto ayuda a potenciar a las 8.000 millones de personas en el planeta. Y esa es la parte fantástica de esto, porque nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. ¿Cómo es el nivel de hiperpersonalización, no personalización, hiperpersonalización de mi aplicación financiera para reestructurar la oferta de valor para que le sirva a Javier y para que cuando se le muestre a Fabio sea distinta que cuando se le muestra a Rafael, para yo tener, digamos, una relación con Javier particular para darle su mejor experiencia, para ayudarlo a él a tomar decisiones mucho más sencillas, más rápidas y que le agreguen valor a Javier. Y de nuevo, cómo esto nos permite repensar toda la estructura de trabajo. La verdad que enormemente entusiasmado, fundamentalmente de que nos desafía a nosotros como líderes de pensar con nuestros equipos cómo implementar para que nuestra empresa mañana sea distinta que ayer, ¿sí? Aprovechando esta oportunidad que nos da en todos los niveles. De nuevo, atención al cliente, hay indicadores de que se están reduciendo un 90%. Gran parte de la comunicación no son preguntas básicas.
interna o de los clientes. El 90% de las consultas en Zinli eran de consultas básicas de cómo saco la tarjeta, cómo puedo ver la tarjeta, cómo puedo cambiar la tarjeta, dónde puedo comprar la tarjeta, etcétera. Y lo mismo sucede internamente. ¿Cuál es el KPI este mes? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo estamos con respecto al mes anterior? Etcétera. Toda información que podemos optimizar nuestros equipos para que la tengan de manera más certera a partir de lo que podemos hacer con inteligencia artificial. Muchas gracias. Continuamos ahora con don Roberto sobre el tema de los seguros. Don Roberto, a nivel de seguros, ¿cuál es el impacto que va a tener la IA en la gestión de riesgo a nivel de seguros? ¿Cómo creen que va a evolucionar o qué cambios va a sufrir el sector de seguros en el tema del riesgo? Yo creo que partamos de que el seguro es aceptar un riesgo a cambio de una prima, ¿de acuerdo? Entonces, te va a poder llevar a tomar mejores decisiones. Por eso, precisamente por eso traje ese ejemplo, donde un suscriptor que no está viendo una casa, va a emitir una póliza para proteger esa casa, pero con la información ya programada a notas técnicas. Digamos, este bot que nosotros tenemos está conectado a la superintendencia, ya tiene las notas técnicas, entonces conoce el producto y también con geolocalización conoce el lugar. Entonces puede ser mucho mejor información la que va a tener el suscriptor para emitir una póliza a una tarifa correcta. Entonces, desde la suscripción creo que vamos bien. En la parte de ventas, los onboarding, podemos ver en Gartner, el 2025, una de las tendencias son los agentes de inteligencia artificial. Ya no es la inteligencia artificial, sino que yo tengo 10 agentes y en el onboarding para generar negocio, eso va a facilitar la adquisición del producto. Y en la parte de reclamos, hoy por hoy ya se cuenta con detección de daños a través de inteligencia artificial. Entonces el impacto, como yo traía algunos datos, va a ser significativo en reducción de costos, pero también en facilitar y masificar la adquisición de seguros. Perfecto, excelente. Gracias. Continuamos en este caso con Francisco Rey. Vamos a conversar con Francisco sobre el tema del 5G y cómo puede el 5G crear experiencias innovadoras para la experiencia al cliente, cómo puede enriquecer el 5G y las nuevas tecnologías la experiencia al cliente junto con IA. Como decíamos al principio, la inteligencia artificial y todo este ecosistema, todo este entusiasmo, ¿no? Todo este abanico de oportunidades que nos genera en todas las dimensiones, ¿no? Mencionamos seguro, banca, medios, pero podemos mencionar muchos otros, ¿no? Vehículos autónomos, transporte inteligente, ciudades inteligentes, entretenimiento, ¿por qué no?, con realidad aumentada, realidad virtual, educación, todas las dimensiones. Creo que todos coincidimos que hay un potencial enorme, salvando los temas éticos, regulatorios, de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que regularlos o hay que generar un marco donde todos nos sintamos confortables, pero salvando eso, todas estas dimensiones de oportunidad que genera la tecnología de inteligencia artificial o las tecnologías de inteligencia artificial acopladas con grandes volúmenes de datos, data centers, requieren conectarse, ¿no? Y los vamos a querer consumir donde estemos, ¿no? Con una calidad, con privacidad, con confianza, realmente donde estemos. Y ahí es donde vemos la intersección, ¿no?, entre la oportunidad, lo disruptivo de la tecnología con la necesidad de construir infraestructuras a nivel de país para poder materializar esa transformación digital. Y en particular vemos que la tecnología celular inalámbrica con las últimas generaciones de redes celulares, que mencionamos muchas veces de quinta generación, hablamos demasiado de quinta generación, ¿no? Pero en sí mismo no hace otra cosa que facilitar ese medio para que la imaginación, la creatividad de las industrias, de las empresas, de las personas, de los que producen contenido, puedan llevarlo de una forma eficiente hacia los interesados en consumirla o ser parte de esas cadenas de suministro. Entonces, creemos que lo imperioso de desarrollar estas infraestructuras de telecomunicaciones y ponerlas a disposición con confianza, con seguridad, con desempeño, que podamos descansar en estas aplicaciones, y el resultado va a ser, lo vemos desde lo más simple, ¿no? Desde
entretenimiento, digámoslo así, ¿no? El que asiste a un evento deportivo y quiere tener información personalizada con reconocimiento de imágenes en tiempo real, ¿sí? Es un caso de realidad aumentada, hasta el otro extremo que es poder gestionar procesos complejos industriales, sacando a las personas del camino y delegando en herramientas, en algoritmos inteligentes, ¿no? Todo ese abanico de oportunidades son las promesas de la inteligencia artificial y requiere una infraestructura de conectividad en la que podamos, de vuelta, confiar y delegar, ¿no? Aplicaciones o aspectos críticos, ¿no? de nuestra vida en la sociedad. Súper, gracias. Continuamos con don Roberto, nuevamente. En el tema de específicamente los seguros a nivel ético y transparente y el uso de estos datos con IA, o sea, porque al final son datos sensibles, el seguro podría tener incluso información médica muy personal de la persona, sus familiares, ¿verdad? Manejan mucha información sensible. ¿Cómo hacen para garantizar el uso ético y transparente de esos datos a través de la IA y que no se dé un sesgo por discriminación, por ejemplo? Sí, bueno, interesante pregunta. Primero, como compañía, creo que lo trascendental es resguardar la data, que nos lleva al tema de ciberseguridad, la inversión que deben hacer las compañías con temas de ciberseguridad hacia adentro. Y luego, en la parte del uso, definitivamente tienen que ver, y ahí es donde nos interconectamos, con los marcos regulatorios para que el uso sea adecuado y sea eficiente y proactivo para generar, digamos, en Europa ya hay tarificaciones de acuerdo a tu manera de vida, a tu actividad física, y eso viene de tu reloj, no viene de tu seguro, ¿cierto? Ya el seguro se convierte en una propuesta de valor que generas con los datos. Entonces, creo que el marco regulatorio también nos va a ir ayudando a mantener ese límite para que el cliente sienta que le estás agregando valor y no invadiendo su privacidad o sus espacios digitales o personales. Muchísimas gracias. Para Fabio, ¿cómo se gestiona la propiedad intelectual de lo generado a partir de la IA generativa? Bueno, esa es una pregunta que a nivel de derecho incluso hay un vacío legal bastante interesante, porque la AI en muchas opciones lo que hace es simplemente responder a preguntas que el usuario está desarrollando, pero si no sabemos en cuál plataforma de inteligencia artificial se está dando, podríamos estar incurriendo en un problema de derechos de autor, de copyright, de todo este tipo de opciones que obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Acá siempre hay que preguntarse quién programó esa AI, cuál fue el usuario, cuáles prompts se utilizaron, algún tipo de reconocimiento que se pueda dar. Yo insisto en el tema de generar sus propios contenidos de AI, principalmente si estamos hablando de nuestra parte profesional, por ejemplo, un GPT-4, digamos, donde uno mismo puede hacer su chat GPT, por decirlo de alguna forma, y generar todo este tipo de programaciones, donde incluso, por ejemplo, nosotros como medio de comunicación le podemos decir, bueno, nuestro estilo de escribir es esto, no nos gusta poner este tipo de cosas, tenga cuidado con este tipo de circunstancias, no tomar de estas fuentes de información, de las que vaya a tomar, favor dar la fuente, y este tipo de opciones, pero a nivel amplio es muy complicado. Imaginémonos ahora, como lo indicaba, por ejemplo, en las casas de estudio, ¿verdad? Donde la gente más joven, lo primero que hace, lo que hacían anterior a esto es preguntarle a Google, ¿verdad? Siempre uno decía, le pregunto a Google y listo. Ahora le pregunto a ChatGPT, le pregunto a Gemini, le pregunto a este tipo de plataformas. Bueno, al final de cuentas, ¿quién lo programó? ¿Quién fue el que dio esta respuesta? ¿Verdad? Y esto nos ayuda muchísimo, no solamente al tema de cuidar la propiedad intelectual, sino también de tener cuidado con toda la desinformación que existe en esta época de la información. Sin duda, hay un desafío muy grande a nivel legal, donde tiene que cambiarse las cosas, así como hace prácticamente unos 14 años que se hizo varios cambios por el tema del Tratado de Libre Comercio a nivel de propiedad intelectual, es que se cambiaron las leyes. Hoy, con todo este accionar de la inteligencia artificial, se tiene que hacer también, verificar otro tipo de fórmulas y ver cómo también se trabaja en el mundo con temas de propiedad intelectual. Súper. Muchísimas gracias, Fabio. Brevemente, Javier, ¿qué
¿qué implicaciones tiene la IA en la gestión de riesgos a nivel financiero? ¿Cómo podría ayudar la IA en la gestión de riesgos a nivel financiero? Enorme, y en todos los niveles, cuando pensamos el riesgo multifactor en la organización. Pero fundamentalmente lo que está sucediendo hoy con todas las fintech es que tenemos muchísima información. Y esto lo que nos va a permitir, digamos, es potenciar el uso de esa información. Podemos ser mucho más proactivos, podemos anticiparnos al problema, podemos involucrar a los clientes en la solución de los mismos problemas porque le podemos indicar qué está sucediendo con su experiencia, porque lo podemos ver real time en vivo. Entonces, nos permite repensar los flujos, repensar los modelos, redefinir la experiencia del cliente y llevarlo a otro nivel y de nuevo de manera masiva. Pensemos que cuando hablamos de inclusión financiera, el gran desafío es que tenemos que hablar de educación financiera y esto nos permite no solamente darle las herramientas, sino que darle toda la información que le permita educarlo de por qué el sistema está haciendo qué cosa, por qué el sistema está bloqueando esta transacción, por qué el sistema no le permite hacer esto, cómo puede optimizarlo. Entonces, realmente es un game changer, nos invita a reflexionar el negocio y hasta dónde podemos verlo y con ese potencial de la tecnología de que no tiene una barrera de entrada porque nos permite entrar, digamos, con baby steps y con esto de testear todo lo que estamos haciendo. Yo, la verdad que enormemente entusiasmado del potencial que nos permite para redefinir la experiencia del sistema financiero, para mejorarle la vida y darle una vida financiera más plena a todos nuestros vecinos en Latinoamérica. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Francisco, una pregunta para Francisco. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Costa Rica y la industria en general en implementación de IA cuando se habla de experiencia al cliente en tecnologías como realidad virtual, aumentada, Internet de las cosas? Ustedes como Ericsson, ¿qué pueden aportar o solucionar a estos retos que enfrenta el país? Los retos para Costa Rica no son muy distintos a los que enfrentamos en cualquier otro mercado, ¿no? Tiene que ver con, lo mencionaba antes, la conectividad primero, ¿no? Tiene que llegar a todos, ¿no? Para no generar nuevas divisiones, ¿no? Nuevas diferencias entre partes de la sociedad y otras, ¿no? Creo que hay que poner foco en que llegue a todos realmente. Con las capacidades y las características que le puedan sacar el máximo potencial a las nuevas tecnologías, ¿no? Una conectividad de calidad, ¿no? Creo que es un tema de calidad, me refiero a velocidad, accesibilidad, latencia, que es el tiempo de respuesta de la red, ¿no? Para tener realmente, sobre todo en realidad aumentada, realidad virtual, la interacción, ¿no? Con la otra persona, con el aplicativo, requiere un desempeño de red muy grande. Entonces, una cobertura que llegue a todos, que no genere divisiones, ¿no? Privilegiados y subprivilegiados, y que tenga esa calidad básica. Creo que Costa Rica está en el camino ahora con el inminente despliegue real de 5G, ¿no? Con redes modernas. Luego de la subasta de espectro va a ser una gran oportunidad. Luego, las habilidades digitales, creo que se mencionó bastante, ¿no? El usuario tiene que estar preparado para consumir y sacarle el máximo provecho, ¿no? Si no, termina siendo una herramienta de entretenimiento o para hacer la tarea en la escuela. No queremos eso, ¿no? Realmente queremos que como sociedad le queremos sacar el máximo provecho, el cliente individual y el cliente masivo. Esto requiere inversiones, o sea, la disponibilidad de actores, la participación del ecosistema de actores financieros y los distintos componentes de la cadena tienen que ponerse de acuerdo para facilitar la inversión y el desarrollo, el máximo potencial de la tecnología. Y podría mencionar finalmente mencioné la palabra ecosistema realmente. Para sacarle el máximo provecho no es algo que se consuma off the shelf, ¿no? Tenemos que traer, acoplar a todos los actores, ¿no? Donde hay una aplicación, una red, un usuario, un dispositivo, todos tenemos que estar alineados, ¿no? En ese ecosistema digital que le saque el máximo provecho a las nuevas tecnologías. De vuelta, no me meto en los temas de regulación, el tema de tenemos que asegurar que no solamente sepamos de quién lo programó, sino qué datos se usaron para sacar conclusiones, y ahí decidiremos cuánta autonomía le queremos dar a la toma de decisiones por parte de la inteligencia artificial. El tema de las alucinaciones lo han mencionado, ¿no? Que hay todavía experiencias de uno hace preguntas y hay
parte es ficción y parte es realidad, ¿no? Porque no sabemos bien de dónde salen esos datos. Entonces, hay mucho por hacer en ese aspecto, pero lo veo más como, desde el punto de vista de la conectividad, es esos ejemplos. Cobertura con desempeño, habilidades digitales en los consumidores y en todos los que participamos en la cadena de suministro, inversión y acción de ecosistemas, que todos estemos alineados con los mismos objetivos. Gracias, Francisco. La última pregunta para don Roberto. En el tema de los seguros en otros países se ha conversado de que el seguro va a pasar a ser algo de ser, digamos, correctivo, de si por ejemplo hay un incidente, se quema la casa y te pagan después del estudio y demás, hacer algo más bien predictivo, justamente con el análisis de ya con los datos y demás. Entonces poderle dar una opción al cliente o a la persona de que pagando esa suscripción, llamémosla así, del seguro, te dan un sistema, digamos, de prevención de que no se te queme la casa o que no suceda pues el inconveniente que querés cubrir, ¿verdad? Entonces eso garantiza primero para el cliente de más tranquilidad, una mayor posibilidad de pagar obviamente por el seguro, por el servicio, trasladarlo a un tipo de modelo de suscripción de protección, llamémoslo así, preventivo, y por otro lado pues el seguro no tendría que pagar tantos desembolsos, ¿verdad? Al gestionar y asegurarse que todo está bien y que tiene un sistema que más bien previene que digamos la casa se queme o otros de estos casos. Entonces, ¿han visto eso para Latinoamérica? ¿Cómo se podría implementar acá o qué han pensado de ese tema a nivel de IA con inteligencia o si ya lo están haciendo? Gracias, muy buena pregunta. Ya hay casos en Latinoamérica, nosotros en lo personal estamos evaluando el tema de premiar al cliente por un buen hábito de salud, de conducción, y eso te lo da la data. Eso te lo da el usar estratégicamente tus datos y mezclado con un tema de tokenización. Hay ejemplos en Chile, concretamente la InsurTech Betterfly, un ejemplo potentísimo de cómo por gamificación premian a un cliente de buenos hábitos. Entonces ahí vos mismo también le estás diciendo al cliente, conducí bien o haz ejercicio y yo te voy a premiar con una rebaja en tu seguro. Entonces son ejemplos que ya se están viendo en Latinoamérica. Nosotros en lo personal estamos evaluando ese tipo de método para que también el cliente perciba, porque al final el tema del seguro es que la gente percibe que solo con un reclamo podés ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, a través de estas dinámicas 100% digitales es que lográs palpar el seguro, definitivamente. Entonces, son ejemplos que sí, ya están súper cerca para nosotros. Y hay que estarlo explorando continuamente. Muchísimas gracias. Con eso damos por finalizado esta ronda de preguntas. Antes de pasar con el siguiente conversatorio, quería mencionarles nada más que el chatbot, el asistente virtual que han usado para el Congreso, me parece que lo han estado usando, hay bastantes preguntas por ahí. Mencionar que por ahí pueden solicitar la presentación o las presentaciones, nada más les dejan el correo al chatbot y le solicitan la presentación que quieren y en próximos días se les estará enviando para que hagan uso de eso. Y para los participantes que llegaron un poquito tarde y no tuvieron tal vez acceso al QR del chatbot, preguntar a alguno de los compañeros o los participantes que si tienen el contacto para que se los envíe, por ahí puedan solicitar más información. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.